Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí nuevamente presentarles el segmento de Pasatiempos para una sana convivencia que organiza el Instituto Estatal de las Mujeres. Y pues el día de hoy vamos a discutir en cuanto al tema del embarazo en la niñez y en la adolescencia, que desgraciadamente pues estamos ocupando uno de los primeros lugares y no hay forma de que descendamos de esa estadística. Y habría que ver qué se está haciendo en el Estado, qué podríamos como implementar, pues a través de acciones precisamente afirmativas a favor de que pues las niñas y las mujeres pues tengan mucha más información en cuanto a métodos anticonceptivos, en cuanto a la salud sexual. Y para eso el día de hoy tengo el gusto de tener de invitada nuevamente a la doctora Laura Olmedo, quien nos platicará precisamente sobre pues su especialidad. Bienvenida, Laura. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues gracias por invitarme de nuevo. Me presento, yo soy la doctora Laura Alejandra Gómez Olmedo. Soy servidora pública del Gobierno del Estado de Tabasco en el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, que uno de los componentes de este departamento precisamente es salud sexual y reproductiva del adolescente. Entonces, aparte tenemos planificación familiar que va muy de la mano con el tema y salud materna y perinatal que obviamente también tiene que ver muy de la mano con toda la cuestión de embarazo adolescente o embarazo infantil. Y bueno, a mí en lo particular, yo he leído mucho sobre el tema y muchas organizaciones, muchos grupos, la misma Secretaría engloba el embarazo adolescente, ahí mete también al embarazo infantil, pero bueno, ahorita a mí sí me gusta ser muy enfática en que me gusta recalcar que hay un embarazo en la niñez y hay un embarazo como que en mujeres adolescentes, ¿no? Porque a veces impacta mucho el tema de que una niña sea madre a una adolescente sea madre, ¿no? Aunque los dos son un problema muy serio, la palabra infantil o la palabra niña siempre lleva como una cuestión más de riesgo o más de sensibilidad. Entonces, yo voy a dar como estas dos partes, aunque la bibliografía es muy frecuente encontrar embarazo adolescente englobando los dos. Claro, sí, a mí me parece súper pertinente diferenciar porque son dos etapas de la vida en donde, como tú bien lo dices, si no se menciona, si no se hace la diferencia de que pues son niñas, pues entraríamos como que en esta parte de normalizar, ¿no? Algo que es pues desgraciadamente pues es un delito, ¿no? Y por ejemplo con los adolescentes, a veces también se tiende como a la idea de decir, bueno, se embarazó porque quiso, quería tener a su bebé y bueno, las circunstancias que de repente nosotros eh, le atribuimos, ¿no? A que si es en la adolescencia, pues es algo consensuado, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dice que si bien existen embarazos consensuados a esa edad, en la adolescencia, también un gran número, pues no lo es y vamos a platicar por qué. ¿Te parece si comenzamos? Pues mira, realmente en lo particular, y yo creo que a todas las personas, el tema del embarazo infantil y adolescente, pues sí, toca las fibras de casi todos, ¿no? Y más nosotras como mujeres, en el caso de las que son madres, yo pronto seré, y de una niña además, entonces es como todavía más sensible, ¿no? O sea, es una cuestión muy compleja que desde un punto de vista de salud nosotros hacemos lo que podemos y a veces no es suficiente, ¿no? Quisiéramos, claro, que esto disminuyera de manera sorprendente, pero desgraciadamente sí tenemos todavía muchísimo que recorrer, junto, obviamente, de la mano con otras instancias. Y bueno, si le das la siguiente, por favor, Anita. Sí. Primero, bueno, la población adolescente e infantil en el estado de Tabasco, la pirámide poblacional, es esta. Nosotros vemos que la base siempre son las menores edades, ¿no? O los niños, del recién nacido hasta los 4 años, y así se va sucesivamente.
vemos que nuestra pirámide, pues sí, es ancha en la etapa infantil y adolescente. Tenemos una población muy joven, somos una población muy joven, a diferencia de países desarrollados. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, que la pirámide poblacional es casi parecida en todos, ¿no? Una base ancha con población joven por los nacimientos, pero una base más angosta en la punta, ¿no? Sí. En los países en vías de desarrollo se ve por lo regular a la inversa, ¿no? Menos población infantil adolescente y se empieza a ensanchar en la parte de la adultez, la tercera edad, etcétera, etcétera. En Tabasco, pues nuestra población es una población como México en vías de desarrollo, tenemos 2.544.000 habitantes y la población infantil y adolescente pues no es tampoco una población mínima, son casi 500.000, ¿no? Entonces, es una población fuerte, es una población que aparte indiscutiblemente de un número, ¿no? Que suena 449.944, es la población que al final de cuentas va a ser la económicamente activa, la que pronto va a ser productiva, la que tiene ahorita menos oportunidades de trabajo por la situación económica que hemos presentado a lo largo de muchos años. Entonces, es una generación que no la tiene tan fácil, ¿no? Sí. Como las generaciones adelante de nosotros. Y bueno, y si nosotros lo desglosamos por grupo de edad, de 10 a 14 años, que son los infantes, o nosotros así lo clasificamos, tenemos 228.000, ¿no? Son 112.000 niñas, y que es un poquito menos de la mitad, y el adolescente son 220.000. O sea, realmente es muy parecida el número en estos dos grupos de edad, ¿no? Entre 10, 14 y 15 y 19, que es como muchos la conocen como la población adolescente, ¿no? Y bueno, en una fuente que leí como muy resumida y me gustó, en esta ONG Save the Children, dice que la situación en México pues no es como muy fácil, no es una situación compleja. Obviamente México es el único país de la OCDE, que recordemos también que somos un país en vías de desarrollo y la mayoría de los países de la OCDE son países desarrollados. Bueno, pero aún así pues tenemos la tasa más alta de embarazo en este grupo de edad, en infantil y adolescentes, que obviamente al ser un país en desarrollo pues es lo que tenemos en común, ¿no? Y en México, como en muchos países, o en la mayoría de los países en vías de desarrollo y de América Latina, es un problema muy serio de salud pública. Las adolescentes y las niñas, pues sí, tienen obviamente 2 veces más probabilidades de morir durante su embarazo, durante el trabajo de parto o durante el puerperio, que son los 42 días, ¿no? La cuarentena, ¿no? Y estas son las famosas muertes maternas, que son la mayoría previsibles, son evitables. Entonces, sí es un problema muy serio, porque todo esto también tiene que ver con los famosos objetivos del desarrollo que ya hemos venido acarreando desde hace muchos años, ¿no? El 59% de estas niñas y adolescentes entre 12 y 19 años que tienen el antecedente de un embarazo, obviamente presentan un nivel académico de secundaria, no más. Sabemos que uno de los problemas, pues precisamente es la situación de deserción escolar en estas niñas, ¿no? Y bueno, el 20% de los nacimientos de este grupo de edad provienen de mujeres o de madres entre 8 y 19 años. Y el 80% de estas niñas y adolescentes, lo grave aquí es que sus parejas tienen entre 10 y hasta 50 años más que ellas. Esto fue en un reporte de iMujeres del 2014 y pues obviamente es algo que se ha ido normalizando porque lo vemos muy frecuentemente en el estado y en otros estados, esta cuestión de la diferencia de edad, ¿no? Y la cuestión de que es algo ilegal, la cuestión de que es un acto de violencia, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente la familia, en las comunidades,
los mismos trabajadores institucionales, no solo de salud, sino de distintas instituciones, hemos normalizado que pues como se embarazó y tiene su pareja, aunque la pareja tenga 60 años y ella tenga 8, pues está bien, ¿no? O sea, pero tiene pareja. Sí. O sea, estas cuestiones hemos ido normalizándolas cuando no vemos más allá, o sea, no vemos qué hay detrás de esa pareja, ¿no? Entonces, lo grave es que tampoco ha cambiado, de acuerdo a este informe de Mujeres en el 2014, no ha cambiado mucho ese panorama de la pareja, del número de embarazos, del embarazo infantil, del embarazo adolescente, ahorita, al 2019, ¿no? Esta cuestión educativa es bien importante. Los últimos días, seguramente tú y muchas otras compañeras hemos escuchado que muchos congresos en algunos estados, Nuevo León, Aguascalientes, no sé si hay otros por ahí, en donde el muy sonado PIN parenteral, han querido como dar marcha atrás, que no haya una educación sexual, que es muy importante en este grupo de población, porque estamos hablando que es un grupo de población que tiene que saber, ¿no?, que esta sexualidad, entre más informadas estén las niñas y las adolescentes, o sea, hablando de mujeres y hombres, entre mejor informados estén de temas de sexualidad, menos embarazos habrá, por el uso de métodos anticonceptivos, por muchísimas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante y eso es como que la parte uno de los puntos álgidos del tema, es que esa desigualdad educativa que existe desde la primaria ha hecho o hemos venido viendo el comportamiento del embarazo infantil, ¿no? Esto es de muchos años, entonces no vamos a venir ahorita en 2 años a componer, pero sí a lo mejor con políticas públicas en donde reforcemos un sistema educativo con temas de sexualidad para las niñas y los niños, también en la secundaria, también en la prepa, podemos darle al menos unas herramientas en las que ellos puedan tomar mejores decisiones. Habrán jóvenes que de manera consensuada con su pareja, pues decidan, ¿no?, tener un embarazo. Habrán, pero yo creo que entre más poder le demos a las niñas y a los niños de decidir, obviamente con conciencia, con responsabilidad, con información, menos embarazos vamos a tener, ¿no? Así es, y uno de los mecanismos que se han estado utilizando es la promoción de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las niños y de los adolescentes, ¿no? Donde pues pugna precisamente en todos los derechos que tienen a decidir cómo, cuándo, bajo qué situación, pues tener en dado momento relaciones afectivas, relaciones sexuales, y pues el uso también de algún método anticonceptivo que de repente pareciera todavía un tabú, o hay muchas restricciones todavía en cuanto a que alguien quiera pedir informes o inclusive comprar un condón, ¿no? Muchas veces la propia cultura, puede decirse conservadora, pues evita que un adolescente pueda preguntar sobre estos temas o que una mujer pueda decidir en dado momento comprar o adquirir algún método anticonceptivo, porque existe un tabú muy grande alrededor de la información, de preguntar siquiera las cosas en las comunidades. Y digo, se sataniza también por otra parte a quien decide informarse o llevar una vida sexual activa obviamente con sus métodos anticonceptivos, ¿no? Así es. Sí, y aquí digo, no es que quiera decir que solamente educación tiene que trabajar el tema, pero sí es uno de los pilares que soporta o que tiene que soportar el tema de la prevención del embarazo infantil y adolescente. Entonces, muchísimas organizaciones trabajan, ¿no?, para prevención, para apoyo económico, apoyo de insumos, con la Secretaría de Salud y con otras dependencias, precisamente para ir previniendo esto. Y aún así ha sido difícil. Las mujeres y las niñas, esto lo saqué del UNFPA, comenta que las mujeres y las niñas y las adolescentes todavía se enfrentan a numerosos retos sanitarios conexos en cuya base se encuentra la pobreza,
que era lo que tú mencionabas, la desigualdad, en todos sus rubros, y sobre todo la marginación, ¿no? O sea, realmente el embarazo infantil y adolescente es el inicio, ¿no? Bueno, no el inicio, porque obviamente traen una historia de muchísima desigualdad y de muchísima violencia y de marginación, pero es el inicio para tener todavía más, ¿no? Así es. Para seguir todavía en este famoso ciclo de pobreza, ¿no? Una madre adolescente, una madre infante, la probabilidad de que su hija o su hijo tengan su primer embarazo en esa etapa es muy alta, porque a ella no le permite salir de ese ciclo de pobreza y van a ir repitiendo ese ciclo de pobreza por generaciones en generaciones y no lo va, y difícilmente salga de ahí. Entonces, Sí, y aparte, perdón, y aparte no solamente se reproduce este sistema de pobreza y de desigualdad, sino que las organizaciones también ya han apuntado mucho a que los indicadores de violencia obviamente suben. Entre menos educación, entre menos se acceda a la educación y más joven sea la madre, pues mucha más posibilidades tiene de sufrir violencia de cualquier tipo, ¿no? Precisamente porque entre menos instrucción educativa, menor es el grado que tienen ellas para poder acceder a un empleo remunerado. Eso quiere decir que no logran tener alguna independencia y pues no se diga más también el conocimiento, la formación, el conocer otros mecanismos o a otras personas, pues eso las aíslan, ¿no? Porque como son niñas y como son adolescentes, al único varón que conocen o la única persona o la única figura a la que recurren por ingresos, por afecto, por muchísimas seguridades, pues es esa pareja y desgraciadamente es más difícil romper un ciclo de violencia en una relación cuando el embarazo empieza a muy temprana edad o se da a muy temprana edad. Es terrible porque es como un ciclo, ¿no? Es como cíclico, es lo que comentabas tú. Mayor posibilidades hay de que también sus hijas o hijos reproduzcan nuevamente este esquema, desgraciadamente. así es. Y sí, muchos países lo han tratado de manejar. Hay países en desarrollo que sí lo han mejorado. A nosotros como país en vías de desarrollo nos falta mucho, pero yo creo que mientras se sigan poniendo el tema en los congresos, el tema en las instituciones, en los planes de trabajo, en los planes de gobierno, poco a poco iremos sembrando la semilla que a lo mejor en algunos años, espero así sea, pues podamos ver como la luz, ¿no? La luz para estas mujeres, para estas niñas. Y bueno, el embarazo infantil y el embarazo adolescente suele ser el resultado de una decisión deliberada. Nosotros sabemos que muchas de estas niñas, obviamente al vivir en esa marginación, en esa pobreza, en esa desigualdad social, educativa, económica, etcétera, obviamente son niñas y mujeres que no tienen poder de decisión ni siquiera sobre ellas mismas. Entonces, muchas veces es una cuestión ya psicológica en la que yo no me quiero meter, pero he escuchado a las psicólogas, estas niñas, a veces por esta cuestión de, aunque sea tener que comer, pues deciden, ¿no? Juntarse o emparentarse o vivir en unión libre con un hombre, ya sea mayor o de la misma edad. Porque obviamente al enfrentarse a esta desigualdad, ellas ya ni siquiera toman una decisión de su vida, lo hacen para sobrevivir, ¿no? Entonces, es, es muy triste porque obviamente ellas no tienen la culpa de estar en ese ciclo de pobreza, de marginación, de desigualdad en la que nacieron, ¿no? Y como bien dices tú, al no tener la oportunidad de concluir los estudios, obviamente eso le va a pegar a conseguir un trabajo mejor remunerado. Y eso le va a pegar en el poder brindarle una mejor calidad de vida a sus niños. Entonces la OMS también dice, los niños o los hijos de madres, ya sea infantes o adolescentes, también tienen mayor probabilidad de morir estos hijos. ¿Por qué? Porque el nivel educativo de las madres hace que ellas todavía no tengan como muy claro
los cuidados especiales de los niños menores de 5 años, como son la lactancia materna, la vacunación, la limpieza, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias. Entonces, también de ellas es un problema, pero también de estos recién nacidos. Entonces, es una cuestión bien compleja, que obviamente por eso por eso siempre está en las agendas, ¿no? A nivel mundial, el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Y bueno, si nosotros vemos en el estado de Tabasco, esta información es oficial, es del sistema, que nosotros le llamamos CUBOS, ¿no? Es el Sistema de Información Oficial de la Secretaría de Salud. En el estado de Tabasco tenemos, en el 2019 se cerró con 25.893 atenciones de consulta. Estamos hablando de consultas en centros de salud. ¿Okay? No estoy hablando de nacimientos, no. Mujeres que llegaron a consulta en primer nivel de atención, en el 2019 fueron 25.893. De estos 25.893 atenciones, el 29.7% fueron para adolescentes. Repito, adolescentes menores de 19 años, perdón, que puede haber ahí infantil. Pero bueno, el 29.7% corresponde a ese grupo de edad. ¿La que sigue? Sí. Y nosotros nos vamos al 2020. Históricamente, bueno, vimos que viene 29.7 en el 2019. Si nosotros sacamos lo que llevamos en promedio de enero a marzo 2020, pues subieron 2 puntos porcentuales, ¿no? Que es 0.2% porcentajes. De 6.602 mujeres que han acudido a consultas en los centros de salud, el 29, o sea, el 30% son menores de 19 años. Entonces, pues sí, es muy alto, ¿no? Es bastante alto este número. Así es. ¿La que sigue? Y bueno, si nosotros vemos los eventos obstétricos, nosotros definimos los eventos obstétricos como el parto, la cesárea o el aborto, que ocurre en las instituciones públicas de la Secretaría de Salud, en enero a marzo se han atendido 1.210 adolescentes de enero a marzo. De estas niñas, o sea, de estas adolescentes y niñas, el porcentaje de anticoncepción post-evento obstétrico, o sea, de las que aceptan un método de planificación posterior al evento, es muy bajo, es solamente del 24%. Cuando el ideal, o sea, el estándar o el indicador ideal debería de ser del 70%. Entonces, ahí volvemos al punto que ya hemos mencionado. Las adolescentes y las niñas, al tener un bajo nivel educativo, al tener una probabilidad de decidir, no sé cómo decirlo, al poder poco usar su palabra, ¿no? Para decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, pues muchas de ellas lo dicen, ¿no? Ahorita no me quiero cuidar, me cuida mi pareja, le tengo que preguntar primero a alguien. Entonces, esa cuestión de desinformación que ellas traen a lo largo de su vida, obviamente también se ve reflejada en la aceptación de métodos de planificación después de un evento obstétrico. Hace muchos años en San Cristóbal tuve la oportunidad de trabajar para el Colegio de la Frontera Sur y Mary Stopes en una investigación que tenía que ver con el trabajo de las parteras. Y ahí ellas mencionaban mucho que en las comunidades, entre más hijos tengas, entre más niños y niños, sobre todo si tienes varones, pues mucha más es la valía para el varón, Y si las mujeres no tienen hijos, desgraciadamente son tachadas, pues obviamente de que no sirven para ser mujer, ¿no? Porque pues obviamente la idea que se tiene de ser mujer allá, pues es tener hijos, ¿no? Es que seas madre y tengas muchísimos hijos, pero sobre todo está todavía este machismo todavía imperante de que los bebés que tenga tienen que ser niños. Entonces, entre más sean los niños, pues mucho mejor para el hombre, ¿no? Para él. Pero realmente ellas
ni siquiera podían acudir a un centro de salud a decidir si podían usar algún método anticonceptivo. Ni siquiera eso se les era permitido. Entonces, me parece que no es que sea tan diferente en algunas comunidades en Tabasco, en donde también hay este tipo de situaciones conservadoras o a veces hasta culturales, ¿no? Que se están volviendo culturales, más bien, que desgraciadamente es lo que se practica, ¿no? Pero pues deberíamos de combatir esta parte e informar más a las mujeres que tienen derecho pues a un método anticonceptivo, que tienen derecho a decidir cuándo, cuántos y cómo tener a sus hijos, ¿no? Sí, y también algo que, o sea, no quiero decir que toda la culpa, ay, ellas tienen la culpa, no, no es así. Nosotros como institución pública tenemos deficiencias que también se ven reflejadas en este porcentaje, indudablemente, pero hablando del contexto de estas niñas y mujeres, obviamente un gran porcentaje tiene que ver con esa palabra que tú dijiste, autonomía, ¿no? En este conocimiento de nuestra sexualidad, de nuestros derechos sexuales, de que nosotras podemos, sin necesidad de un testigo, solicitar un método de planificación. Basta con nuestra firma, con nuestro consentimiento informado, basta solamente con mi decisión de poder decir quiero el dispositivo, quiero un implante, quiero esto, quiero condón o quiero ya la oclusión tubal. O sea, yo creo que obviamente esto es como en parte, ¿no? Este reflejo que hemos venido diciendo de esta desigualdad, ¿no? De esta pérdida de la autonomía de estas niñas y mujeres. Así es. Y muchas veces también importa esta cuestión religiosa, la educación religiosa, muchas veces también a ellas les impide en determinado momento tomar este tipo de decisiones. Y pues sí, obviamente es lo que permea más en muchas comunidades. Así es. Y bueno, si nosotros ya no vamos o vamos desglosando, porque te digo, es un tema bien, de mucho tiempo. Si nosotros nos vamos por municipios, pues obviamente tenemos focalizados municipios, ¿no? En donde encontramos un mayor número de embarazo infantil y mayor número de embarazo adolescente. Y antes de que hubiera todo esto, tuve la oportunidad también y hasta contenta estuve, la verdad, porque sí hemos visto mucha apertura por parte de la Secretaría de Gobernación del grupo GPEA, Así. precisamente para tocar el tema, y eso es bien importante, ¿no? La voluntad de las instituciones, donde está el DIF, donde está la Fiscalía, o sea, de estos grupos realmente yo creo que es como buen augurio que estemos o se haya empezado a trabajar. Desgraciadamente, bueno, la situación complicó el seguimiento de las reuniones y complica también la cuestión del acceso a los servicios de salud para estas niñas y mujeres. Entonces, sí se verá reflejado estos 3, 4 meses que estemos en contingencia, también en embarazos infantiles y en embarazos adolescentes, ¿no? Sabemos, y lo hemos repetido y lo hemos leído hasta el cansancio, que ahorita estas niñas y mujeres obviamente están en contacto con sus agresores de manera sistemática, 24/7, sin el apoyo, sin el cuidado, pues obviamente de alguien, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se verá reflejado. Entonces, el municipio del centro, bueno, por su población, siempre tiene el mayor problema. En el 2019 tuvimos embarazos, hablando de embarazos, 141 niñas. En total, si yo me voy por todos los municipios, fueron 522 embarazos en el 2019. Entonces, claro que es un tema serio. Estamos hablando que 522 niñas fueron embarazadas. Y obviamente estas 522 niñas, en su mayoría fueron violentadas, en su mayoría, un porcentaje muy alto, violentadas en su casa, violentadas fuera de su casa, pero seguramente embarazos no deseados. Y con este poco acceso o conocimiento de que ellas pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en casos de violación sexual,
pues obviamente limita que estas 522 niñas no sean madres, que es lo que uno quisiera. Entonces, es un número que dicen, bueno, 522, son muchísimas. O sea, son en un estado con 2,5 millones de habitantes, son muchísimas niñas, nada más niñas, que fueron madres. Si nosotros nos vamos al grupo de 15 a 19 años, estamos hablando de 7,180 adolescentes o este grupo de mujeres que fueron madres. Entonces, sí es como realmente bien escabroso, ¿no? Porque aquí volvemos a lo mismo. Como institución de salud, me ha tocado ver llegar a niñas de 12 años y sí estás embarazada, sí tienes tantas semanas, sí, pero no vemos más allá. O sea, no vemos qué hay detrás del embarazo de una niña de 12 años. A ver, quién es tu pareja, o cómo fue tu embarazo, cómo se dieron las cosas, en dónde vive, hasta qué año estudiaste, quiénes son tus grupos, quiénes conforman tu grupo familiar. O sea, a lo mejor no es un dato que ahorita te estoy diciendo así nada más, pero de estas 522 puede ser niñas también que estemos hablando de trata infantil de estas criaturas. O sea, es un tema muy delicado y que vemos muy por encima, porque hemos normalizado que el embarazo infantil, bueno, es porque ellas quieren, ¿no? O yo he escuchado mucho en Tabasco el famoso, es que aquí, ¿cómo es? Despiertan muy rápido. Definitivamente, porque en la mayoría de los casos los estudios dicen que no son niños de su misma edad, o sea, no están siendo embarazadas en su totalidad por personas de su misma edad, ni estas adolescentes, son personas que le llevan 10 años o hasta 40 años de diferencia. Entonces el dato sí es terrible porque estamos hablando de estupro, estamos hablando de incesto inclusive y de violación en todas sus palabras, ¿no? Como son. Y esa parte, por ejemplo, tú lo dijiste, esa palabra igual, ¿no? La coerción. Todas las niñas son coaccionadas para tener, no todas, pero un 99% lo son, ¿no? Para poder tener relaciones sexuales. Y obviamente, te repito, yo no soy experta, no soy psicóloga, pero yo he escuchado a las psicólogas hablar de muchísimos problemas en donde las mismas niñas, y he conocido casos en donde las mismas niñas protegen a sus agresores porque es el papá, ¿no? Y porque cómo va ella a demandar a su papá, ¿no? Porque es su tío, porque es su abuelo, porque es el hermano, porque, o sea, o la mamá, ¿no? Que también está vendiendo o la tienen una trata infantil o de personas, ¿cómo va a denunciar a su mamá? Entonces, estas 522 niñas, ¿no? Deja tú adolescentes, niñas, realmente sus contextos deben ser, como dicen vulgarmente, del terror, ¿no? Contextos muy difíciles y que a veces nosotros no vemos o no queremos ver o lo hacemos como, pues a mí como nada más me toca dar la consulta médica, pues yo ni me meto en lo demás. Y no debe de ser así, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un compromiso también, independientemente de un juramento, tenemos un compromiso también humano con estas niñas, de poder decir, a ver, ¿qué te pasó? ¿No? A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, al menos que ellas tengan el apoyo de alguien fuera de este lugar en donde las están violentando. Entonces, por eso te repito, es un problema bien serio y es un problema muy difícil. Entonces, es un número que sí impacta. Si tú lo ves así, dices 522, a mí a lo personal me impacta, ¿no? Claro que porque sí. tengo sobrinas de esa edad y dices, no, o sea, yo no me imagino a mis sobrinas teniendo hijos a esa edad. Entonces, Sí. Yo tengo una niña de esa edad, o sea, 14 años. La verdad sí me impacta demasiado porque veo su formación y sí impacta, o sea, imaginarme a 522 niñas embarazadas y más sabiendo que hay contextos tan desiguales y situaciones de violencia de género que precisamente hacen que posteriormente, cuando ya están embarazadas, pues se
invisibilice una situación y hasta se haga como una especie de romanticismo de esto del embarazo, de, ay, pobrecita, está chiquita, pero, ay, al menos el papá ahí está, ¿no? Entonces, Así es. es a veces triste esa parte. Así es. La que sigue, Anita, por favor. Y bueno, si nosotros nos vamos a esto que vimos, a estos datos que vimos, que el embarazo infantil por municipio, que fueron atendidos en la consulta de primer nivel igual por municipio, pues obviamente Huimanguillo tiene un número muy importante, el municipio del centro tiene un número muy importante. O sea, realmente también vemos que estas mujeres llegan poco a los centros de salud. O sea, son 136 niñas que llegaron a un centro de salud. Estamos hablando de 2020, perdón, aquí es 2020. O sea, en lo que va enero, febrero, marzo, o sea, los primeros 3 meses, tenemos 136 niñas que van al centro de salud. Nada más en este año 2020. Y claro, yo estaría a lo mejor más adelante, ya que termine toda esta situación y regresemos a la normalidad, o a la nueva normalidad, a lo mejor sí sería como un ejercicio para nosotros comparar los primeros 3 meses, cuando no teníamos la contingencia, y el segundo trimestre, ¿no? A ver qué tanto aumentó este acudir a los centros de salud de estas chicas, ¿no? Embarazadas. Sí, O de estas... de hecho sí ya hay algunas ponderaciones que mencionan que obviamente la violencia aumentó en su 80% y que se espera pues también un alto incremento en embarazos no deseados posterior de la contingencia. Así es. Y sí, pues obviamente esta violencia, pues ahí está, ahí la vemos, ¿no? Con todas estas niñas. Y bueno, si nosotros nos vamos a los nacimientos, o sea, una cosa es la atención de la embarazada que llega a control y otra cosa, las mujeres que sí nace su hijo, ¿no? O sea, en el 2017, 429, en el 2018, 393, en el 2019, 289. Pero aquí es importante que yo diga, o sea, no es de que, ay, lo disminuimos, no. Como son datos preliminares todavía del cierre del año 2019 en los sistemas de información, obviamente va a variar, ¿no? Seguramente va a subir en los próximos meses porque siempre hacen ajustes, ¿no? Que falta información, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay ahorita de manera oficial, ¿sí? Si nosotros nos vamos a las adolescentes que tuvieron hijos que nacieron vivos, igual tenemos un comportamiento en el 2017 de 9.260, de 8.345 en el 2018 y en el 2019, que es, repito, información preliminar, tenemos 6.976, ¿no? 75, perdón. Entonces, aún así, aunque sea preliminar, o sea, el número es bien impactante, ¿no? Entonces, yo creo que pues son datos que al final de cuentas a nosotros nos dicen muchas cosas como institución, que tenemos áreas de oportunidad, por supuesto, pero bueno, que tenemos que formar alianzas y las tenemos, porque la Secretaría de Salud en el área de salud sexual y reproductiva del adolescente, ellos trabajan en conjunto con todas las instituciones, todo el grupo que conforma el GPA, ¿no? Entonces, trabajan con DIF, trabajan con CEBETIS, trabajan con Secretaría de Educación, o sea, trabajan con hasta algunas universidades. Entonces, sí se ha hecho un trabajo, pero bueno, falta todavía. Y nosotros contamos con los famosos servicios amigables, que son espacios exclusivos, diseñados exclusivamente para la atención de estos grupos de edad, ¿no? No, la atención en información, tanto de derechos sexuales, reproductivos, información de métodos de planificación, colocación de métodos de planificación y entrega de métodos también de anticonceptivos. Entonces, está diseñado para que la persona que los vaya a atender tenga fuera estos estigmas, fuera estos tabús, o sea, realmente sepan este personal de salud, donde hay médicos, psicólogos, trabajadores sociales, promotores,
sepan pues que tienen derechos sexuales los jóvenes también y que tienen derecho de acudir sin el acompañamiento de un adulto a recibir la información, obviamente información que sea con base científica, información con base a derechos humanos, o sea, sin, eh, sin ningún tipo de discriminación. Así es. Entonces, la idea es, obviamente, que estos servicios amigables estén en todas las unidades. Hasta ahorita solo se tienen 163, ¿no? Y este personal que atiende estos servicios es un personal que cada año se va capacitando en derechos sexuales, derechos reproductivos, en muchos temas, ¿no? De este. Y bueno, esto va, o este dato es de lo que va del 2020, el primer trimestre. Se han tenido, o han nacido más bien, 52 niños de niñas, ¿no? Hemos tenido en pocas palabras 52 niñas que se convirtieron en madres. Entonces, en 3 meses. Entonces, sí es bien complejo, o sea, te puedo decir no de las 52, pero nosotros a veces hacemos acompañamientos muy puntuales de estas niñas por sus contextos, por los riesgos que tienen, por la marginación que presentan, etcétera, etcétera, porque también nosotros como institución lo que no queremos, o sea, es no, a lo mejor no le vamos a cambiar la vida, pero no queremos que se muera, ¿no? Claro. O sea, no podemos ayudarla a lo largo de su vida ya teniendo al hijo, pero sí tratamos de hacer en la medida de lo posible un seguimiento muy puntual. Y créeme, son, pues sí, historias bien desgarradoras, historias bien complejas, que yo creo que una de las cosas que agradezco en la vida es que me dio la oportunidad de trabajar como estos temas muy de la mano, porque he entendido los contextos en los que vivimos o los que viven muchísimos mexicanos. Yo no vivo en ese contexto, pero he visto de cerca ese contexto. Y realmente eso me ha dado como la sensibilidad de decir, a ver, yo sí puedo vivir en el privilegio de la autonomía, de no vivir con violencia, de vivir con autonomía económica, etcétera, etcétera. Pero pues esta no es la realidad de todas. Así Entonces, eso me ha permitido, yo creo, ser como más sensible en el tema, ser también más tolerante de esta desigualdad, de saber que no es por culpa de ellas que estén en esa situación. Entonces, yo creo que sí, estas 52 niñas que tienen nombre y apellido, pues sí, son historias muy, pero muy difíciles, ¿no? A veces dices, si tú pones nombres a esos 52, ¿no? A lo mejor yo presentaría esto y pondría los nombres de estas 52 niñas, porque eso a veces impacta, el ponerle rostros, el ponerle nombres a estas 52 niñas que se convirtieron en madres, sí impacta mucho a la gente. Y lo digo por experiencia propia, a veces trabajamos nosotros aquí en la capital y todo muy padre, desde internet, buscando información, y es muy diferente ir a la casa de una de ellas, ¿no? Ver el contexto, ver cómo están, y escuchar sus historias. O sea, dices tú, ay, o sea, es como, es como el panorama que a veces no todos podemos ver, pero es el panorama de la mayoría de las mujeres en situación de pobreza. Y estamos hablando que México es un país de pobres. Entonces es así como que prácticamente dices, qué terrible, porque esta es la muestra de lo que muchas mujeres en el país están viviendo. Entonces, la UNFA dice que cuando una niña queda embarazada, obviamente, lo repito, no, o sea, es posible que no termine la escuela y obviamente se va a desvanecer por completo las perspectivas de un trabajo y obviamente la perspectiva, si logra encontrar un trabajo, que sea bien remunerado. Entonces, esto las hace todavía más vulnerables frente a la pobreza y frente a una exclusión que pues se les da tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel educativo y como a nivel de comunidades, ¿no? También. Entonces,
esta foto, todas estas fotos de las niñas yo las tomé de Facebook. Una fotógrafa precisamente retrató niñas en Guatemala y lo tituló Niñas siendo madres, ¿no? Y pues sí es muy fuerte ver la cara de cómo ejercen estas maternidades, estas niñas. Es así como, no puede ser que estemos permitiendo, ¿no? No puede ser que se nos salga de las manos el tema. No puede ser que no podamos cambiar la vida a estas niñas que no deberían de estar así. Entonces, por eso es que las puse. Así es, ese es el rostro de la maternidad obligada, de la maternidad forzada por situaciones totalmente diferentes y ajenas a ellas aparte. Sí, y por ejemplo, los organismos mundiales hablan también de grupos de apoyo, o sea, como el tema de adicciones, etcétera. También en esta cuestión de violencia y embarazo, que va muy de la mano en este grupo de edad, o sea, ellos comentan, entre mayor grupo de apoyo tengan estas mujeres y niñas, se reduce la posibilidad de embarazos. Grupos de apoyo, hablo de la familia, hablo de amigos, hablan hasta de grupos religiosos, o sea la religión que sea. Pero obviamente estas niñas están completamente marginadas, no cuentan con ningún pilar de apoyo, ni en su familia, ni en la escuela, ni la sociedad, ni tampoco en un grupo religioso. Entonces están solas, sin autonomía, enfrentando maternidades, como dices tú, forzadas, maternidades que obviamente van a llevar al famoso círculo de pobreza o ciclo de pobreza que va a repetir el niño que está cargando. Entonces, yo creo que sí es como muy complejo, ¿no? Este tema del embarazo, también comentan los organismos mundiales, y las maternidades en la infancia y en la adolescencia, obviamente están muy relacionados con problemas de derechos humanos. Todo lo que hemos mencionado tú y yo ahorita tiene que ver con derechos humanos. Desde el derecho de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, desde la autonomía de decisión, que son derechos humanos, hasta la pérdida de la educación, que también es un derecho humano, ¿no? Muchas mujeres de estas tienen que tener hijos con parteras porque no les permiten ir a consulta. Eso también es pérdida de un derecho humano, que es la salud. Y así como te número ahorita 4, o sea, son muchísimos. O sea, al final de cuentas, estamos hablando de que estas niñas o estas 52 niñas, nada más en el 2020, hemos vulnerado o hemos roto o hemos, no sé cómo llamarle, todos los derechos humanos que le podemos dar, ¿no? Sí, como tú comentas, los más indispensables, el derecho a una infancia, el derecho a una adolescencia, el derecho a desarrollarse, el derecho a decidir, vaya, lo que pasa en sus vidas, ¿no? La verdad es que es bastante terrible cómo se vulneran todos los derechos fundamentales de la niñez y de la infancia cuando ocurre una situación de embarazo. Y bueno, también comentan los organismos mundiales, por poner solamente un ejemplo de estos derechos humanos, es que en los países en desarrollo, como México, 9 de cada 10 partos en niñas y adolescentes ocurren dentro de un matrimonio o una unión. Que esto también es un tema que pues hemos escuchado, ¿no? El matrimonio infantil, el estupro, o sea, es un tema que podríamos estar muchísimo tiempo, y aparte yo creo que no soy experta en la parte tampoco ni política ni en la parte de derecho, pero digo, es un tema que realmente vale la pena que podamos sentar al abogado, al político, al sociólogo, en el caso tú, pero al psicólogo, porque realmente estas partes, ¿no? Hablando de un matrimonio infantil, que está muy relacionado con el embarazo infantil y adolescente, pues es un tema que todavía lo escuchamos, pero como que todavía no se trabaja, ¿no? Entonces, sí, es un ejemplo de esos derechos humanos que se vulneran con estas maternidades. Sí, desgraciadamente esa parte del matrimonio infantil, el matrimonio
pues en la infancia, pues obviamente es un delito, pero en la práctica, pues es normalizado, o sea, vemos a niñas y adolescentes acompañados de sus parejas en las clínicas o en los registros civiles, simplemente porque dan la autorización los padres, porque obviamente el papá y la mamá lo que menos quieren es seguir manteniendo a otras bocas más, ¿no? Entonces lo que hacen es una vez que se da el embarazo, le niegan totalmente el acceso a su casa, la destierran y le dicen, ¿sabes qué? Te embarazaste, bueno, ahora te vas. No importa que la persona que está contigo, o la persona que te embarazó, sea una persona que te duplica la edad, y terminan normalizando este delito y cometiendo otro, que es el matrimonio infantil. Así es. Y bueno, obviamente la supervivencia, la salud y el bienestar de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, para todos los países, no hay uno en el mundo que no, para todos los países son esenciales para acabar con la pobreza extrema, fomentar el desarrollo de sus comunidades, de su familia y también la resiliencia y lograr los objetivos de desarrollo. O sea, yo he leído pues a los grandes políticos del mundo, ¿no? Las mujeres, esta Melissa Gates, creo que es la esposa de Bill Gates, que tiene una fundación que apoya también estos temas, y otras expertas, ¿no? Y otra gente, y hablan mucho de esto. Si tú aportas como gobierno, si tú inviertes eh, $1 por cada, hablando en temas de derechos sexuales de estos grupos de edades, vas a aumentar en un gran porcentaje el mejor ingreso, ¿no? De estas familias. Entonces, vas a ir rompiendo poco a poco, no estoy diciendo que se acabe la pobreza, pero sí vas a ir rompiendo poco a poco este ciclo de pobreza, ¿no? Este ciclo de pobreza que es muy famoso, y vas a darle oportunidad a un gran número de mujeres de no embarazarse a esa edad y obviamente de encontrar mejor educación, de llegar a niveles educativos más altos y de encontrar empleos mejor remunerados. Nosotros podemos tener como institución muchísimos servicios, muchísimos métodos, pero va más allá, ¿no? Hay una cuestión educativa, hay una cuestión de pobreza, hay una cuestión de marginación, hay una cuestión de desigualdad que no tiene solamente que ver con el tema de salud, que tenemos una parte indudablemente, pero sí, esto es como una cadena, ¿no? Somos muchas que tenemos que estar de la mano caminando. Nosotros solos en salud caminando por ese tema no vamos a poder lograr pues las metas que se establecen a nivel mundial, que obviamente es la disminución del embarazo, la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra meta? Erradicar estos 522 embarazos que ocurren al año, ¿no? Entonces, digo, esa es mi intervención por ahora. Es un tema que a mí me gusta, independientemente que es un tema triste, pero es un tema que me gusta, porque pues obviamente es el tema de muchas mujeres y niñas en México. En ese sentido, pues te agradezco mucho por tu intervención. Los datos son súper importantes y enriquecedores porque precisamente nos dan el panorama de la situación, del problema que es súper complejo, como tú lo mencionas, pero que habría que detallar en dónde habría que trabajar, y pues para eso estamos, ¿no? Te agradezco mucho tu participación a nombre de la maestra Nelly Vargas, y pues esperamos contar contigo en otros temas, en otro momento. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Anita, también. Ahora sí que te mando un abrazo y un beso virtual. Pues son temas, yo creo que valen la pena siempre decirlos, siempre recordarlos, porque pues aunque uno no esté inmerso en esto, es el contexto de muchas niñas y mujeres adolescentes en México. Y pues una parte de nosotros también como mexicanos o como ciudadanos, pues es este compromiso que tenemos que tener de conocimiento de la situación en la que viven muchas niñas, ¿no? Y muchas mujeres. Yo encantada de las veces que me invites, y bueno, te agradezco mucho también por la apertura, ¿no? A estos temas. Y sí, ojalá y pronto podamos ya seguir trabajando con
con el grupo GPA, que la verdad es que yo estoy como muy emocionada de volver a sentarme con ellos, porque se ha visto al menos en el Estado como una apertura al tema y también mucho interés. Y eso a veces es bien importante también para uno que trabaja en el sector público, ver que hay personas que están interesadas en el tema y bueno, ver que a lo mejor hay salida, ¿no?, a estos problemas. Entonces, yo te agradezco y espero que te encuentres bien. Gracias. La voluntad política es súper importante para abatir los problemas sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, adiós.